Hola chismosos, chismosas, chismoses. Segundo capítulo de International. Chisme. Creo que esta debería ser la intro a partir de ahora. Sí. Whatever. Ok. Bueno, para la gente que se está preguntando con qué hoy nos venimos con algo muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre anécdotas. Anécdotas personales. Hoy le toca a nuestra querida Valecita, que nos va a traer chismecito de Estados Unidos y su experiencia como au pair. Sí. Así que va a contarnos, Vale, un poco de cómo más o menos tuviste la idea de irte para Estados Unidos, si querés, por el principio de tu decisión. Sí, bueno, les cuento un poco cómo arrancó esto. En realidad creo que, bueno, estamos en el segundo capítulo, creo que la gente que nos va a escuchar no, van a ser los mismos, mi mamá y dos personas más. Pero bueno, muchos ya deben conocer mi historia porque la conté por Facebook en algún momento. Por Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué decía? Por Instagram en algún momento, pero bueno, acaba de nuevo. Fui a Estados Unidos en 2019, en enero, creo que el 4 o 5 de enero llegué a Estados Unidos, o sea, al inicio de año. Decidí irme porque estaba perdida con la vida, básicamente. Nada, había renunciado a un trabajo, había dejado la carrera, me había ido a laburar, bueno, en el medio falleció mi viejo, entonces ya arranqué como el culo la historia. A ver, vamos a organizar un poco esto. Estaba estudiando en la universidad, falleció mi viejo, dejé la carrera, me volví a mi ciudad natal, Villa Regina, la perla del valle, un saludo para todos. De ahí me fui a vivir a Neuquén y a trabajar. Estuve trabajando unos meses, bueno, unos cuantos meses, y no me encontraba. Siempre quise viajar, siempre había tenido esta idea de ir a conocer otros países. Entonces, bueno, renuncié al trabajo en un momento, me harté del trabajo, del jefe sobre todo, y ahí me quedé medio perdida como, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo? ¿Me quiero quedar acá? ¿Me vuelvo a Regina? Bueno, así que me aparece una publicidad de una empresa que se dedicaba a publicitar el programa de Au Pair, justamente. Bueno, y otros programas de intercambio. Pero a mí me pareció lo de Au Pair. Y yo dije, listo, me voy. O sea, así tomé la decisión. Publicidad, sí, voy. Pero es que a veces esas decisiones, boludas, son tan... No sé, creo que si le das mucha vuelta no lo haces. Sí, tal cual. No, y además como que, bueno, obviamente estaba en un momento de mi vida bastante complicado y, bueno, estaba súper perdida, entonces fue como la excusa perfecta para todo. La cosa es que yo no le conté a nadie, empecé a averiguar, bueno, como a... No le conté a nadie, apareció en Estados Unidos, ¿viste? Sí, más o menos. No, al principio no sabía nadie, hablé con la agencia, me explicaron todo, cómo funcionaba, qué tenía que hacer, empecé a completar la documentación, a juntar la plata y tomé la decisión de irme. Claro. Cuando tomé la decisión de irme, lo comenté con un par de amigas, o sea, lo sabían como dos personas, y después le dije a mi mamá, pobre, mi mamá casi se infarta. Claro. Yo en ese momento tenía 24 años. No, encima re chiquita, boluda. Claro, imagínate que de mi familia nunca nadie salió del país tampoco. O sea, de mi familia más cercana, ¿no? Papá, mamá, hermano. Y nunca salieron del país, entonces también era como una cosa un poco rara. Y yo de la nada, de nunca haber salido de mi país, pasé a, me voy a vivir a la otra punta de América. Ah, re, qué loco eso. Yo siempre tuve más ovarios que miedo, así que Y sí, bueno, tomé la decisión, empecé a, bueno, a estudiar un poco de inglés porque mi inglés era inexistente o cero era mucho para mi nivel. No sé, no existe el A-5 nivel de inglés. básicamente una persona que no habla sería. Claro, muda era, en inglés era muda directamente. Entonces, bueno, empecé como a meterle un poco a eso y bueno, completé mi perfil, me llevó bastante tiempo porque, bueno, estaba, como venía diciendo, era un momento bastante complicado de mi vida. Entonces me llevó casi un año como completar todo y bla. Hasta que, bueno, Te hacen completar un perfil y después te machean con una familia. bueno, no te machean ellos, sino que vos, las El- familias te empiezan a enviar invitaciones como para tener
entrevistas y vos decidís si hacer el match o no, o si aceptar tener entrevistas con esas familias. Claro. Entonces, bueno, en un momento empecé a tener entrevistas con familias y ya había pasado bastante tiempo y yo ya tenía ganas de irme, entonces no me tomé el tiempo suficiente para entrevistar. También hay que tener en cuenta que estamos hablando del 2019, Instagram no era lo que es hoy, TikTok no existía prácticamente, no existía TikTok en No 2019. existía. Creo que Eh, en el 2020, por lo menos en Latinoamérica, justo en la sí, pandemia. como por la pandemia. Creo que sí. Si alguien Sí. sabe, por favor, que después nos comente y nos corrija. Porque Sí, ¿cuándo? hablemos sin saber, además. Hablemos sin saber. Entonces, no había tanta información sobre el programa también en redes sociales como hay hoy en día. Y yo, medio confiada, dije, ya fue, me voy. Y hice match con la segunda o tercera familia con la que tuve entrevista. Okay. Y tuvimos muy pocas entrevistas. Fueron como 2 o 3 y ellos ya me pidieron hacer match. Creo que fueron 2 entrevistas. Y ellos ya ahí enseguida me pidieron hacer match y yo como que sí me gustaba lo que habíamos hablado y qué sé yo, los horarios que me habían dado. Me gustaba todo, me cerraba bastante, pero era como que sentía que era medio apresurado, ¿no? Como que no nos conocíamos mucho. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Como que te estaban presionando? Sí, un poco sí, pero en el momento dije, bueno, ya fue, o sea, Claro, me voy. es tu primera experiencia y imagínate Claro. que vienen y te ofrecen algo y vos decís sí, obvio. Claro, y me cerraba como por un montón de lugares y dije, bueno, sí. Y hice match con esta familia. Una familia. Una pregunta que me interesa saber, ¿en qué parte fue esta experiencia? ¿A qué parte de Estados Unidos? ¿Qué ciudad fuiste? Bueno, viajé a una ciudad muy chiquitita que se llama Orinda, que no conoce nadie, obviamente. Es Me cerca imagino. de San Francisco. Sí, sí. San Francisco, Berkeley, Walnut Creek, por ahí conocen más esos lugares. Berkeley porque está la universidad ahí, una universidad bastante conocida. Bueno, así que en enero, principios de enero de 2019, llego a Estados Unidos. En algún momento, bueno, voy a contar con más detalle cómo fue mi primer vuelo internacional, porque eso también es chisme, sobre todo porque no hablaba la lengua. Pero bueno, llego a esta familia y la familia era con una nena de 2 años y medio y la mamá estaba embarazada. Tenía fecha para principios de enero y al final el bebé terminó naciendo el 21 de enero, por ahí más o menos. ¿Vos estuviste con ellos cuando nació el bebé? Claro. Sí, yo estaba en la casa cuando nació el bebé. Bueno, no nació en la casa, ¿no? Claro, haciendo de partera y au pair por... Claro. Entonces era la familia de papá canadiense, la mamá era búlgara. Esa combinación. Sí, una mezcla ahí. Bueno, vivían los dos en Estados Unidos. La nena que tenía 2 años y medio y el bebé por nacer. Claro. Y estaba la abuela en la casa también para ayudar y acompañar en este tema de un recién nacido y una nena chiquita. Vos mayormente tenías que hacerte cargo de la nena chiquita. Claro, al principio sí. Potencialmente también te hiciste cargo del bebé. Yo me hice 100% cargo del bebé. Ah, mirá. Pero bueno, mi trabajo inicial era llevar a la nena al jardín. Ella iba como, bueno, no un jardín tipo guardería. Mi trabajo era manejar, llevar a la nena, ir a buscarla y qué sé yo. Pero bueno, resulta que me empezaron a pedir a hacer cosas que no corresponden a una au pair. Claro, como por ejemplo... Como limpieza de la casa. Mirá, o sea... Porque claro, como no había nacido el bebé todavía, entonces te quedaban horas available ahí, horas disponibles y te mandaban a hacer eso. Claro, hacer cosas random. Mirá. Algunas cosas eran tipo, sí, destinadas al bebé, como, bueno, preparar la ropita para el bebé, lavarla, plancharla. Bueno, tenían un montón de cosas de la nena que habían estado guardadas, entonces había que limpiar todo eso. Eso sí, tenía sentido porque era para los niños. No sé, qué sé yo, organizar la habitación de la nena, su ropa, por ahí como que le sacaba la ropa que le quedaba chica a la nena y la separaba. Pero bueno, llegó un punto en el que el bebé no nacía. Claro, nunca nacen cuando tienen que nacer. Y yo seguía como... ya no habían más cosas para hacer. Claro, tipo te mandaban a hacer limpieza de la casa, cosas para los padres. Claro, en un momento llegó un punto en el que no habían más cosas para hacer en la casa y nada, me empezaron a pedir tipo que lave el piso. Y eso no corresponde, pero claro, yo no estando tan informada, recién llegada, sin entender bien el idioma, era como un combo completo. Además, bueno, como ya dije antes, estaba en un momento de mi vida bastante de mierda. Entonces fue como que, bueno, lo empecé a hacer. Y a todo esto, bueno, nace el bebé como 2, 3 semanas más tarde
Y yo como que empecé a ver algunas cosas que no me gustaban. Por ejemplo, me acuerdo, tengo esto muy grabado. Tuvieron un parto bastante complicado, la mamá perdió mucha sangre, entonces tuvo que quedarse hospitalizada como por varios días. Entonces la abuela y yo estábamos con la nena en la casa, mientras que los papás estaban en el hospital con el bebé y la mamá recuperándose. ¿Qué más? Bueno, estaba como prácticamente todo el día yo trabajando, porque tampoco iba a dejar a la abuela sola con la nena. La abuela también tenía que ir al baño a bañarse, qué sé yo, a hacer sus No, claro. cosas. Por ahí la abuela cocinaba y yo me quedaba con la nena jugando y así. Pero bueno, me acuerdo el día que volvieron del hospital a la casa, Dios mío, yo estaba con la nena, a todo esto eran como las 9:30 de la noche, que ya es súper tarde, Sí. para ellos sobre todo, que la nena estaba despierta todavía y la mamá estaba con el bebé en la habitación, me acuerdo, ay Dios, y me enojo. Y yo estaba con la nena en la otra habitación y el padre estaba sentado en la computadora publicando una foto en Facebook ¿Del bebé? de la mamá con el bebé, como bienvenido Juancito, no vamos a dar nombres, bienvenido Juancito, bla bla bla, mientras que la madre estaba en la habitación llamando al padre, tipo diciéndole, Carlos, vení a ayudarme, no sé qué, y el padre le decía, sí, espera un minuto que estoy ocupado. Ay, Ocupado era, en vez de hacerse cargo de su hijo que estaba en su casa, era postear una foto en Facebook para que los demás lo miren. Era como, sí, no, muy... Ay, no me gustan estas cosas. Claro, ya no, no, era como una careta. Bueno, entonces como que empecé a ver todas estas cositas, ¿no? Cosita va, cosita viene. Perdón, si escuchan un ruido raro es mi vecino de arriba que está bailando malambo justo. le mandamos un beso al vecino malambero. Sí, 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 no sé qué hace. Un ruido de mate, el break, porque acá se te seca la boca de tanto chisme, chicos. Que vayan sabiendo. Los Mucho viernes chisme. argentinos se hidratan con mate. Yo que me hago... Mira, te preparé el mate hoy después de hace no sé cuánto. Sí, yo hace como una semana no tomaba mate. Pero bueno, hoy está fresquito. ¿Qué te iba a decir? Me interesa saber que, por ejemplo, cómo era por ahí la relación tuya con los papás, así, más que nada con el papá, porque el papá me está dando una red flag ahí, no sé. Hay algo ahí por ahí que... Turbio. Cuando yo tuve las entrevistas, como que la mamá era medio no tan abierta, en cambio el padre era súper sociable, súper. Y me cayó muy bien, como, uy, mirá, acá me mostró la casa y me mostró a la nena, y como muy abierto. Y yo dije, uy, este man me va a quedar re bien. Y al final cuando llegué fue lo opuesto. Mira. Como que el padre apenas me hablaba y la mamá era la que más, ¿cómo se dice?, me involucraba Y ahí en la vos vida cotidiana. podés relacionarlo como que él de afuera quiere aparentar algo, porque ya lo estaba haciendo en Facebook 100%. y lo hizo con vos en las entrevistas, pero después de la casa Sí. para adentro, otra cosa. Era otra persona, era un monstruo en la casa. Ay, boluda, ¿por qué? No, realmente. Bueno, entonces empezó a pasar esto, después en el medio como que Perdón, pero tuvieron... un capítulo de esas documentales de asesinos en Estados Unidos. Sí. No, es que qué miedo ese hombre, qué miedo. Ay, bueno, contanos más, por favor. Interesante el Sí, chisme, continuamos. el mate. No, esto es chisme, chisme fuerte. Además, esto recién empieza. Yo viví un año con esa familia. Ay, Así no. que hay muchas cosas que fueron pasando. Película de terror Sí, de Estados Unidos, totalmente. El nombre de este episodio va a ser eso. te juro. American Horror Story. American Horror Story, being out in USA. Bueno, cuestión que, bueno, empecé a anotar esas cositas. A todo esto yo no hablaba bien inglés, el papá solamente hablaba inglés, en cambio la mamá hablaba como 5 idiomas de esa mujer. Hablaba Mira. español, entonces cuando yo no entendía, ella por ahí me lo decía en español Ay, qué bueno. y era mucho más fácil. Después la abuela no hablaba solo búlgaro o whatever idioma hablan en Bulgaria. Cuando estabas con Búlgaro. la abuela y la nena sola en ese momento. Nos comunicábamos con lengua de señas y con palabras sueltas, como que la abuela sabía algunas palabras sueltas en inglés y yo sabía otras. Entonces, bueno, así nos íbamos entendiendo. Claro, La abuela es una divina. mi vida. Bueno, ellos me empezaron a cambiar mucho los horarios, no cumplían con lo que me habían dicho en las entrevistas, con el tema de los horarios sobre todo. Después me empezaron a cambiar los días de trabajo, me empezaron a pedir que trabaje los fines de semana. Un montón de cosas así que yo como que fui cediendo de a poco, lo iba hablando con la agencia me decía como que yo me tenía que adaptar. Una mierda, la verdad que una situación horrible. En el programa de au pair todas las agencias son red flag,
Porque en realidad lo que pasa es que nosotras pagamos para ir, pero la cantidad de dinero que pagamos nosotros es mucho menor a la cantidad de dinero que pagan las familias. Mm, Entonces, ellos le dan prioridad a las familias, obviamente, claro, porque son los que traen la platita. claro. Entonces, se cagan en nosotras, básicamente. Un resumen del programa Opa. Quiero ir ahora a alguna parte que te acuerdes donde fue el primer momento. Si ¿te acordás cuando dijiste, no, esto es un montón? Y donde ahí Sí, empezaste a imaginarte la situación, donde realmente entendiste, porque como venías diciendo, al principio no entendías nada, era adaptación, y cedes porque no estás en tu país, bla, 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 pero llega un punto en donde uno es como que abre los ojos. sí, ese momento llegó cuando yo llevaba como 2 o 3 meses con la familia. Mira, Yo a todo esto ya empezaba a entender un poco más cómo se manejaban, porque, bueno, al principio es mucho de observación, de entender, de adaptarte. Bueno, ellos me habían empezado a cambiar mucho los horarios y a mí no me gustaba. Por ahí también me los cambiaban muy a último momento. Entonces era como, no sé, el domingo a las 10 de la noche me mandaban un mensaje si al día siguiente podía empezar más temprano. Y yo no sé, ponele que empezaba a trabajar 7:30 y me pedían si podía empezar a las 7. Era súper temprano. claro, no te da ni tiempo de dormir. Claro. Entonces, bueno, empezaron a hacer mucho esto y a todo esto se olvidaron de pagarme como 2 o 3 semanas. Ay, boluda, claro, ya las cosas no empiezan a estar buenas. Entonces yo digo, bueno, yo estoy cediendo un montón, me estoy adaptando porque también entiendo que es una familia con una nena chiquita, con un bebé recién nacido, que también es mucha adaptación para ellos. Entonces como que yo siempre desde ese lado toda mi vida hice esto, estoy aprendiendo a no hacerlo más. Pero como ponerme en los zapatos del otro y decir, uy, mirá, ellos están pasando por esto. Y sin pensar en mí misma, de decir, bueno, yo también estoy pasando por esto, ¿no? O sea, Claro. estoy en un país donde no conozco a nadie y estos no están cumpliendo con lo que me dijeron. Bueno, entonces llegó un día, justamente era un domingo, yo había salido, me acuerdo que había ido al Museo del Helado, hermoso, con una chica japonesa que había conocido. La habíamos pasado súper bien y estábamos volviendo a la casa y me mandan un mensajito, el clásico, si al otro día, el lunes, podía empezar a trabajar más temprano. Entonces yo les contesté, yo ya estaba re hinchada las pelotas, Sí. y les contesté y les dije, sí, yo puedo, pero ¿me pueden pagar lo que me deben, por favor? Porque hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo, que no me pagan. Lo Como que... normal, ¿no? Sí, O sea, sí, me sí, estás, me estás pidiendo más, pero dame lo que me corresponde. Ni siquiera te estoy pidiendo más, ¿entendés? Te estoy claro, no. pidiendo lo que me corresponde. ¿Y a quién le escribiste? ¿Quién es el que te escribió, el papá o la mamá? La verdad es que no me acuerdo quién me escribió. Yo Bueno, creo que debe haber sido la mamá, seguramente. no viene al Porque caso, era con la que yo más me comunicaba. claro. No, igual, re bien. Entonces, bueno, yo fui como muy directa, como, che, todo bien, pero lo mínimo, me tienen que pagar lo que corresponde. Sí, boluda. Entonces, bueno, no les gustó, obviamente, que yo reclame, ¿no? Empezaron a llamar por teléfono, a decirme que era una maleducada, desagradecida, que no sé qué, y que íbamos a hablar cuando llegue a la casa. Todo esto por mensaje, porque yo no atendía el teléfono, yo estaba en mi tiempo libre y estaba volviendo a la casa. Entonces, bueno, empezaron con eso. Me empezaron a llamar y yo les contesté y les dije como que no iba a atender, que estaba volviendo, que si querían que cuando llegaba hablábamos. Sí, sí, sí. Llegué, era bastante tarde, eran como, no sé, tipo las 11 de la noche. Los nenes estaban durmiendo, la mamá estaba durmiendo con el bebé, o estaba durmiendo, no sé quién estaba con el bebé, no viene al caso igual. Y estaba el papá despierto. Ay, boluda. No llegué a meter la llave en la puerta que me abrió la puerta. Ay, no. Y me empezó a gritar. Ahí, o sea, no llegué ni a entrar a la casa. Y yo me acuerdo que le decía que por favor se calme, que teníamos que hablar del tema. Pero Teníamos que hablar. ¿por qué tanta, cuál es la exageración y la sobrereacción del tipo por un tema que realmente ni que hubieses pegado al nene, ¿entendés? No, o sea, estaba reclamando lo que me correspondía. Dios mío. Bueno, entonces entramos y el tipo me acuerdo que se estaba preparando un café a las 11 de la noche, bueno, cada uno con sus temas. Se estaba preparando un café y estábamos como discutiendo. Yo mi primera discusión en inglés, que además no entendía mucho, pero hice lo que pude. Dios mío. Estábamos discutiendo, el tipo me empezó a gritar y empezó a golpear la mesa. Muy violento ya, para El denuncia tipo se eso. puso violento, empezó a gritarme, a decirme que, qué sé yo, un montón de cosas, y yo le empecé a decir que que no estaban cumpliendo ellos con lo que me habían dicho, que además me pedían todo el tiempo cambiar los horarios, que ahora querían que trabaje los fines de semana, mientras que en las entrevistas no me habían dicho eso, que además no me estaban pagando, o sea,
Y bueno, al final yo le dije al tipo, mira, hagamos rematch. Yo me voy. Dije, si a ustedes no les gusta y a mí no me gusta, si ninguno de los dos estamos cómodos, yo me voy. Me cambio de familia, chau. Claro, tenían la posibilidad. Y yo pidiéndole al tipo que por favor se calme y que no me grite, porque yo no le estaba gritando y que estaba tratando de tener una conversación con él. Aparte los nenes durmiendo y se pone a hacer ese Los escándalo. nenes durmiendo, que obviamente se habrán despertado. El bebé en un momento sí se despertó. Porque el tipo no paraba de gritar. Y nunca apareció la madre de los nenes. No apareció nadie. Hay algo raro ahí, porque si hubiese sido algo, eso significa que eso es frecuente en la casa, en mi opinión. Sí. Porque vos te vas a, si yo escucho que mi marido está gritando un día, de un momento para el otro, voy a ver qué pasa. Pero si Claro. va a gritar y nadie salió, es como que yo ya lo conozco. Sí, totalmente. Bueno, yo todo esto ya había escuchado que ellos discutían y que qué sé yo, pero bueno, nunca había pasado conmigo directamente. Bueno, entonces esa noche yo me fui a dormir ya con el rematch en la cabeza. Rematch, para los que no saben, es que cuando vos te vas de au pair podés cambiar de familia estando, siguiendo dentro del programa cuando pasan estas cosas. Entonces volvés a tener entrevistas y qué sé yo, y y cambias de familia. Entonces, bueno, yo esa misma noche llamé a la agencia. A mí no me importó, o sea, eran las 12 de la noche. La encargada de mi área estaba de vacaciones, entonces tuve que llamar a un superior de ella. La tipa esta me trató súper mal también, que cómo la llamaba a esa hora, que era una desubicada y que no sé qué, y que esto lo podíamos hablar al día siguiente. Y yo le dije, yo tengo miedo. Digo, tengo miedo porque en este país las armas son legales. Y no sé si este tipo, con lo enojado que estaba y cómo me gritó y lo mal que me trató, no va a venir a asesinarme, qué sé yo. Sí, boluda, por más que sea una exageración de película, lo que sea, no, o sea, un montón ya lo... Estoy en un país que no conozco, en un idioma que no conozco, con gente que no conozco, y este tipo me viene a tratar así de mal. Yo no tengo otro lugar al que ir. Y la tipa me dijo que me encierre en la habitación. No, boluda, nunca... ¿Qué ayuda es esa? Dios mío, para hacer una denuncia, ya me enojo. O sea, denunciar a todos ahí, o sea, la empresa, ¿qué carajo? No, una cosa... Ay, no me llames a esta hora, al otro día asesinada, no me jodas. Claro. Bueno, Hija de... Me queda ahí mal. Hija de la policía. Entonces, yo esa misma noche, yo le dije, no quiero estar más acá. Armé mis valijas. Esa noche armé mis valijas para irme. Qué loco. Y al otro día, ella a la mañana los llamó a ellos, habló con ellos. Y claro, habló con la mamá y la mamá no quería que yo me vaya. Porque, claro, porque yo estaba cediendo en un montón de cosas. Estaba siendo una boluda, básicamente. Como siendo súper flexible. Y claro, y ellos hablaban maravillas de mí. La nena ya se había recontra adaptado conmigo, esa nena me adoraba. La nena estaba muy adaptada, ellos, bueno, tenían el bebé chiquito, yo a todo esto ya había sacado el carnet de conducir, bueno, había hecho varias cosas. Entonces ellos se agarraron de eso, como de que ellos conmigo no tenían ningún problema, de que no querían que yo me vaya, de que ya habían hecho, que ya me habían llevado a practicar para el carnet de conducir, que ya lo había hecho y que qué sé yo. Ese mismo día me pagaron, porque también le comenté esto a la tipa esta, le dije, che, no me están pagando. Entonces ese día mismo me pagaron lo que me debían, y la madre como que no se va, no se va, no se va. Y no me dejaron irme. O sea, la empresa no me dejó irme. Porque era mi palabra contra la de ellos. Y después la madre vino y habló conmigo y me dice, ay, no, me parece que fue un choque cultural, porque, bueno, acá la gente es más apasionada que en Argentina, discúlpame señora, no. Esto es violencia, acá en la China, en Argentina, en Chile y en Perú. Pero bueno, fue horrible. Verdadero, todos fingieron demencia, nadie se quiso hacer caso. Te lavaron todas las manos porque no tenías evidencia, boludo, o porque era la palabra tuya contra la del man, la mamá se puede hacer la boluda, si ya sabe cómo es el marido, viste, y aparte no le convenía que... Ay, no, es todo muy horrible, horrible. No, fue muy fuerte. Muy desolada, muy sola, en una situación tremenda. No, y después a todo esto, como que después volvió la encargada de mi zona, que era argentina, y yo hablé con ella y le comenté toda la situación, todo lo que había pasado, y después ella habló con la familia, tuvieron como un par de entrevistas, qué sé yo, y ella en un momento me dijo, mira, yo hablé con la empresa y les dije que yo con ese hombre no trabajo más, porque me trató mal a mí. Mira.
Y a mí me dejaron ahí viviendo con él, ¿entendés? ¿Nunca pensaste en un juicio? Porque literalmente es para hacerles un juicio. La verdad es que yo lo único que quería hacer era irme y recién llevaba 3 meses. No, claro. Bueno, me fui adaptando, seguí. Empecé incluso a trabajar horas extra en un momento, como para estar ocupada y no pensar tanto. La verdad que la estaba pasando muy mal. Bueno, en ese momento, esto es chisme para otro momento, pero había conocido a un chico. Entonces, cada vez que yo tenía tiempo libre, me iba a su casa, que era como mi escape. Era mi escape a salir de esa casa porque también como me cambiaban los horarios todo el tiempo, me hacían trabajar los fines de semana, la mayoría de los au pair no trabajan los fines de semana, entonces se juntaban y hacían amigos en ese momento y yo no podía ni hacer amigos. Muy de toda la situación. La verdad que No, fue horrible. me da mucho, ¿qué decirte? No sé, me da mucha bronca. ¿Y llegaste a tener otro tipo de situación así fuerte o que viviste así Bueno, nuevamente? sí, no directamente, o sea, el padre después de eso como que nada, ni nos hablábamos, era como hola, chau. Encima, perdón, ¿no? Pero desde ese contraste de ser el mejor hombre del mundo y vos en un momento llegar a pensar nos vamos a llevar re bien cuando estabas con Sí, las otras, a directamente la violencia y no hablarse, ujú. muy loco. No, y además el tipo, vos lo tenías que ver cuando hablaba por teléfono. Un dulce seguro. Era un divino, era, no sé, una persona que vos decías, ¡ay, este es re buena onda, me cae súper bien! Como un montón de cosas. Y adentro de la casa era literalmente un monstruo. Bueno, entonces, después siguieron pasando más situaciones. Yo seguí pidiendo el rematch, que nunca me dieron. Ah, o sea, vos no pediste solo una vez, pediste muchas No, veces no, más yo lo pedí 2 o 3 veces. y no te lo dieron. Y no me lo dieron en la empresa porque seguía siendo la palabra de ellos contra la mía. Che, para mí, escrachar esta empresa sí existe todavía, porque boluda, son Sí, una. se llama Au Pair International. O sea, no, chicos, no vayan ahí, búsquense otro y averigüen bien a dónde van a No, ir. igual todas las empresas son iguales, ¿eh? O sea, No. es jodido. Más O allá de sea, eso, yo después tuve una linda experiencia. Pero bueno, pasaron estas cosas. Entonces después, otra de las cosas que empezaron a pasar es que ellos empezaron a discutir mucho, mucho. Y eran gritos, me acuerdo un día, se pusieron a discutir como a la 1 de la mañana, yo estaba durmiendo, me despertaron. El bebé dormía al lado, en la habitación de al lado de la mía, despertaron al bebé. El Dios bebé mío. llorando a los gritos, la Ese- abuela cuidando al bebé mientras ellos gritaban como locos. Recuerdo que la mamá gritaba como, ¡voy a llamar a la policía! Y como que el tipo le había sacado el teléfono, algo así. Dios, o sea, era horrible. Esto, mamá, perdón, o sea, nunca lo conté, nunca lo conté porque, bueno, Mamá. no, también, o sea, estás como muy lejos, estás pasando un montón de cosas complicadas y no querés que tu familia se asuste, pero bueno, No, es que pasaron cosas. yo también tengo una parte que mi familia no sabe, ¿no? Y Claro, porque no los querés preocupar. exacto. Bueno, y Después, son de hecho creo que ellos también como que hay cosas que no nos cuentan a nosotros. la idea es no preocupar al otro. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, bueno, empezaron me acuerdo de ese día, después otra vez que estaban como discutiendo entre ellos, yo estaba en la cocina, como comiendo algo, era de noche también, y vino la nena corriendo, ellos estaban discutiendo en la habitación, y la nena vino corriendo y me dijo, vale, vale, mi papá la empujó a mi mamá y mi mamá se golpeó la cabeza. Violencia doméstica. Y yo como no sabía qué hacer, una nena de 3 años que me viene a decir esto y me paralicé. No sabía qué hacer realmente. Y después vino la mamá y me dijo, ay, no, no le creas a Josefina porque, porque es chiquita y por ahí malinterpretó la situación. Y yo por dentro pensaba como, es imposible que haya malinterpretado la situación. Además yo a ustedes los escuché discutir. No, y Los estoy aparte, escuchando todo el tiempo los gritos. las mujeres cuando sufren violencia muchas veces al principio justifican un poco también a los abusadores, Sí, ¿no? sí, o sea, es difícil darse Es cuenta. difícil. A todo esto, perdón, ¿no? Pero esa abuela seguía ahí, ella estaba en el medio de toda esa violencia. La abuela estaba ahí y la abuela lo odiaba al padre de los nenes. Y sí, imagínate que le golpea a tu hija. Yo sí soy esa. ¿Cómo esa abuela pobre? Igual uno tiene que ponerse también en los pies, pero Dios mío, la policía al toque. ¿Hubo alguna vez policía en el medio o Bueno, ahí viene. Sí, se viene? spoiler alert. Sí, ya yo todo esto se lo seguía comunicando a la empresa hasta que en un momento me cansé.
Dije, esta gente no va a hacer nada, no me va a ayudar. Ni a vos ni a la... O sea, imagínate hacer oídos sordos a una persona vos pusiste ahí y hacer oídos sordos a una situación de violencia familiar, tenés que ser muy hijo de pip, porque la verdad no queda otra. No, fue tremendo. Fue una cosa tremenda. Yo hoy lo pienso y digo, o sea, hoy en día sí actuaría distinto, pero en ese momento realmente, o sea, sé que va a haber mucha gente que juzgue esta situación. De hecho, yo me juzgué a mí misma por mucho tiempo, pero porque muchas veces como que vos contás estas cosas y dices, ay, pero yo haría tal cosa, ay, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, pero no estuviste en la situación. Claro, no, es que totalmente. Entonces, realmente no sabés qué hubieses hecho. Sí. Pero bueno, más allá de eso, yo siempre me quedé con que tendría que haber denunciado, que no lo hice. Bueno, y al final de mi año de au pair, ellos estaban, yo ya había avisado que iba a extender, porque bueno, te permiten extender un año. O sea, el programa es por un año y después vos podés extender por otro año. Yo había decidido quedarme otro año porque por dentro yo pensaba, esto no puede ser todo. Yo quiero una experiencia linda. No, O sea, obvio. más allá de que sí, en el primer año pude viajar, conocí gente copada, qué sé yo, hice un montón de cosas, pero me faltaba, como que me faltaba algo. Entonces, bueno, había decidido extender y ellos también estaban buscando un reemplazo para mí, ¿no? Entonces habían empezado a tener entrevistas y me decían, ay, no, es que queremos otra chica de Argentina porque con vos estuvimos súper bien y no sé qué. Sí. Pobre la persona que sigue ahí y cómo esa empresa deja que... No, pará, no te adelantes, no te adelantes. Entonces empezaron a tener entrevistas con chicas de Argentina y me preguntaron en un momento si, si podían pasar mi contacto para que yo les cuente cómo era la familia. Y yo como, Obvio. ¿qué? Obvio, pásenle mi contacto, por favor, pásenle mi contacto. Entonces, claro, ellos estaban teniendo entrevistas con chicas, qué sé yo, le pasaban mi contacto y las chicas les cancelaban. Porque yo les decía, no vengan. No vengan, acá pasó esto y esto, no vengan. Perdón que interrumpa esta parte, pero vos en un momento dijiste que te arrepentiste o capaz que pensaste hubiese denunciado, pero al menos hiciste algo bueno y salvaste un montón de minas, boluda. Sí, o sea, yo fui honesta con estas chicas. No. Le contaba y las chicas, obviamente. Bueno, hasta que dejaron de pasar mi contacto. Obviamente. Me acuerdo que una vez yo me estaba bañando y vino la mamá a golpearme la puerta del baño mientras yo me estaba bañando a decirme, vale, pero ¿qué le dijiste a las chicas? Que ninguna quiere hacer match con nosotros, no sé qué. Y yo tipo, señor, primero me estoy bañando, déjeme en paz. Y segundo, nada, le digo, les dije la verdad. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que les mienta? ¿No? Entonces, claro, ahí dejaron de pasar mi contacto. La cosa es que, bueno, en un momento yo a todo esto estaba teniendo yo entrevistas con otras familias para irme. Lo que pasó, Dios mío, cuando yo estaba teniendo entrevistas con la familia a la que después me fui, que una familia hermosa, pero es que, Dios mío, o sea, lo llevo en mi corazón para siempre. Una familia divina. Estaba teniendo la primera entrevista con ellos sabían la historia un poco porque la empresa les había hablado con ellos sobre mí, o sea, la empresa me había recomendado. Porque claro, ¿qué pasaba? La familia con la que yo estaba hablaban maravillas de mí y en cambio yo de ellos no. Y había sido una constante, o sea, yo todo el año me había quejado. Claro. Hasta que en un momento me dejé de quejar porque me cansé de que no hagan nada. Claro. Y ya dije, bueno, listo, o sea, ya habían pasado como, no sé, 8 meses, me quedaban 4 y dije, ya está, voy a disfrutar hasta donde pueda y después me voy y listo. Entonces, bueno, empecé a tener entrevistas. El día que estaba teniendo la primera entrevista con esta familia, empiezo a escuchar gritos en un momento, muchos gritos, y yo dije, bueno, esto acá es normal. Ay, está reconnecting. Cortamos.